Como misioneros de esperanza para los pueblos, seguimos nuestro camino de preparación para el Congua Sexto, a realizarse aquí en Zacapa del 14 al 16 de noviembre próximos. Reflexionamos sobre el tema cuarto, los vínculos entre los pueblos. Una fuerza transformadora de la sociedad para la vida digna de los descartados. El tema sobre el que vamos a reflexionar en los grupos sinodales plantea la importancia del eje temático sobre el protagonismo de los pueblos en dos perspectivas complementarias: en la misión evangelizadora de la Iglesia y en la transformación integral de la sociedad. Ambas direcciones deben tener como finalidad la vida digna de los descartados, en el contexto de una iglesia sinodal hecha de vínculos que unen en la comunión y de espacios para la variedad de pueblos y culturas. La conversión de los vínculos a los que se refiere en la cuarta parte del documento final del sínodo es una categoría que nos ayuda a comprender en este proceso hacia el Congua Sexto que la acción pastoral de las iglesias locales no puede limitarse a cuidar las relaciones entre personas que se sienten en sintonía entre ellas, sino que debe favorecer el encuentro con cada hombre y con cada mujer, con cada pueblo y cultura que se encuentran en el espacio y el lugar que son los pueblos con quienes creemos debemos fortalecer los vínculos y el medio más adecuado y oportuno. Lo vemos hoy en los movimientos populares, con quienes el Papa Francisco abrió caminos del diálogo y estableció puentes. Realidad. ¿Cuáles han sido los obstáculos para que la Iglesia, desde la cultura del encuentro, promueva una relación dinámica y de unidad en la diversidad de los pueblos para que estos lleguen a ser una fuerza transformadora de la sociedad? Identificar la presencia de los movimientos populares en nuestros territorios y describir la relación de la Iglesia con ellos. ¿Hay diálogo e integración o prevalecen los prejuicios y el rechazo? ¿Qué deberíamos hacer para que la acción pastoral de nuestras iglesias no se limite solo a cuidar las relaciones entre personas y comunidades que se sienten en sintonía entre ellas, sino que favorezcan el encuentro con todos los pueblos, con cada hombre y mujer, para que juntos promovamos la vida digna de los descartados? La buena noticia. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Evangelio de Juan, capítulo 21, del 8 al 11. La voz de los padres y madres sinodales. Espiritualidad hacia la variedad de pueblos y culturas. Las redes echadas por las palabras del resucitado permiten una pesca abundante. Todos colaboran en el arrastre de la red. Pedro tiene un rol especial. En el Evangelio, la pesca es una acción realizada en común. Cada uno tiene una tarea precisa, distinta pero coordinada con la de los demás. Así es en la iglesia sinodal,
hecha de vínculos que unen en la comunión y de espacios para la variedad de pueblos y culturas. Cultivar formas nuevas para estrechar los vínculos que nos unen. En un momento en que cambia la experiencia de los lugares donde la iglesia está arraigada y peregrina, es necesario cultivar en formas nuevas el intercambio de dones y de entrelazar los vínculos que nos unen, sostenidos por el ministerio de los obispos en comunión entre sí y con el obispo de Roma. Teología: peregrinos y arraigados. Nuestras iglesias están fundadas en un lugar particular, están plantadas en un territorio concreto, en un espacio y en un tiempo donde se llega a tener una experiencia compartida de encuentro con el Dios que salva, y de encuentro también entre los pueblos y comunidades distintas que deben ir logrando la unidad y la armonía, la fraternidad y organización, para llegar a tener objetivos comunes con la finalidad de lograr una vida digna para todos, preferencialmente para los pobres. Esta dimensión local de nuestras iglesias, además de conservar la rica diversidad de las expresiones de fe arraigadas en contextos culturales e históricos concretos, permite que se abran también a contextos de muchas culturas, de muchas etnias y de muchas lenguas. Contextos que caracterizan a los pueblos de nuestra nación y con quienes las comunidades eclesiales deben establecer puentes, mantener diálogos abiertos y compartir objetivos comunes en la búsqueda del desarrollo humano integral. En este sentido, es importante comprender que la acción pastoral misionera que impulsamos desde los territorios donde están asentadas nuestras iglesias no pueden limitarse a cuidar las relaciones entre personas que se sienten bien entre ellas, sino que debe favorecer el encuentro con todo hombre y mujer de cualquier raza y cultura, y debe también favorecer el encuentro entre los pueblos, trabajando por una sociedad más humana. Uno de los desafíos más importantes que hoy tenemos es hacer posible que la experiencia de estar arraigados en un lugar debe hacer frente a profundos cambios socioculturales que están modificando el modo de percibir los lugares en que nos encontramos, lugares en los que compartimos la vida con otras realidades humanas, otras culturas, otras creencias y hasta otras religiones, pero son realidades que en la tarea de fortalecer los vínculos entre los pueblos deben ser tomadas en cuenta. En la sociedad de hoy, el concepto de lugar ya no puede ser entendido por puros términos de geografía y de espacios, sino en una perspectiva que pone en evidencia la pertenencia a una red de relaciones y a una cultura cuyas raíces territoriales son más dinámicas y flexibles que nunca. Urbanismo y ruralidad. Dos fenómenos deben ser tomados en cuenta en esta nueva concepción del lugar o el espacio en que estamos situados: la creciente urbanización y la decreciente ruralidad. La urbanización es uno de los principales factores de este cambio. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de la población mundial vive en contextos urbanos.
Esto mismo nosotros lo constatamos en el crecimiento de los centros urbanos en nuestros territorios, donde se dan aglomeraciones humanas sin historia común ni identidad, en el que las personas viven como islas, lo que favorece la manipulación y el sometimiento por parte de los sectores dominantes de poder en lo político y económico, tanto a nivel local como nacional. El impacto mayor de esta creciente urbanización en lo que a nosotros se refiere se está dando en el cambio del significado de los vínculos territoriales y tradicionales, lo que lleva consigo que los límites de las parroquias y de las diócesis estén menos definidos, por lo que el reto que se nos plantea como iglesia es la reconstrucción de la vida comunitaria, la consolidación de la identidad de pueblo y el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos, dando rostro a realidades anónimas y tejiendo relaciones fraternas, promoviendo la unidad y la organización entre los pueblos. Otro reto que tenemos, aprovechando al máximo las estructuras todavía adecuadas, es una creatividad misionera que examine nuevas formas de pastoral e identifique caminos concretos de atención, no solo en cuanto a la acción pastoral propia de nuestras iglesias, sino a la relación dinámica e interactiva entre los pueblos, apoyando sus legítimas demandas y el pleno cumplimiento de sus derechos, muchas veces vulnerados, no respetados por quienes detentan el poder económico y político. Por lo que se refiere a la decreciente realidad provocada principalmente por el fenómeno de migración interna y externa a causa de la violencia, la falta de trabajo, la baja tasa de natalidad y el empobrecimiento, está siendo el de las realidades rurales. Se convierten estas en verdaderas periferias existenciales. Finalmente, el Papa Francisco nos dijo: aunque molesten, aunque algunos pensadores no sepan cómo clasificarlos, hay que tener la valentía de reconocer que sin los movimientos populares, la democracia se atrofia, se convierte en mero nombre, en una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad en la construcción de un destino. En conclusión, esperamos que el Congua Sexto estimule los esfuerzos por consolidar los vínculos entre los pueblos, desde los territorios o espacios en los que está la Iglesia de Jesús, para que se conviertan mediante el protagonismo de los pueblos en esa fuerza transformadora de la sociedad para la vida digna de los descartados. Conversión. ¿Qué opciones deberían hacer nuestras iglesias locales para abrir cambio a los movimientos populares y, en comunión con ellos, trabajar por la transformación de la sociedad y promover la vida digna de los empobrecidos? ¿Qué dificultades encuentran nuestras iglesias para la reconstrucción de la vida comunitaria, la consolidación de la identidad del pueblo y el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos? ¿Qué propuestas pastorales misioneras, frescas y evangélicas,
coherentes y viables podemos hacer ante los desafíos que sigue presentando la ruralidad, el ambiente rural en nuestros territorios y ante la creciente urbanización? Tareas por hacer, respuestas por dar, desafíos por aceptar. Que Dios nos ayude.